Comenzar. Dale, estamos todos listos entonces. Bueno, buenos días a todos y a todas. Queremos ser en honor a la puntualidad de los que ya están conectados desde hace 10 minutos. Queremos empezar el foro que organiza la red de planificación con la que cuenta ILPE-CEPAL. Es un foro que para nosotros es de máxima prioridad, el tema es de máxima prioridad, y lo denominamos identificar riesgos para ordenar el territorio, ¿no? Ya nuestros invitados van a explicar de qué se trata el foro y quisimos abrirlo con un webinar en donde Arturo Orellana y Simón Guzmán van a presentar un texto que ellos publicaron y que lo tenemos en el repositorio de la CEPAL. No voy a dar más nombres porque ellos se van a encargar de ello. Arturo Orellana es el autor del texto que va a comentar y actualmente Arturo, chileno, es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así que te damos la bienvenida, Arturo, y te agradecemos tu disposición para abrir este foro. Y lo va a acompañar Simón Guzmán. Simón es magíster en desarrollo urbano y es candidato a doctor también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su especialidad está focalizada en temas de gestión de riesgos. Y va a comentar este documento nuestro colega de CEPAL, Diego Aulestía, que es el jefe de la unidad de asentamientos humanos de CEPAL, también de larga trayectoria en temas urbanos, ciudades resilientes, etcétera, etcétera. Antes de dar inicio al foro, quiero agradecer muy especialmente a Paulina Pizarro, son todos colegas de la CEPAL, que es la coordinadora general de esta red de planificación y que hace posible esto. También hay mucha gente atrás de este evento. Está Eva Hoppenheim, que es la que organiza, arma los banners, las comunicaciones, nos apoya en todo esto. Mi colega y amiga también, María del Pilar Délano, que trabaja en ILPES con nosotros, Joaquín Toñoli. Joaquín va a tener la función de animar este foro durante los 45 días que dure, porque evidentemente tenemos que tener un facilitador que estimule preguntas, que recoja información, que anime de alguna manera este foro para que se enriquezca y después pasarle incluso el informe final de este intercambio a nuestros invitados. Y también quiero darle las gracias a Mauricio Escobar, que no se ve, pero está siempre ahí permanentemente en este tema de este mundo virtual, y al equipo de videoconferencias de CEPAL. Y a los 76 participantes que están en este momento y que están registrados y que están escuchando esto, los quería invitar, con esto cierro y empezamos el foro, a inscribirse en un curso que va a dictar el ILPE desde el 5 de agosto al 13 de septiembre de manera virtual, que es un curso muy vinculado a estos temas, que es el curso de Políticas Nacionales de Desarrollo Territorial. Y ahí en el chat yo les puse el correo electrónico del coordinador del curso. Entonces, sin más, siendo las 11:04, vamos a empezar por Arturo y Simón. Ellos van a tener 40 minutos para mostrar, ¿no es cierto?, a través de una presentación, el contenido de este texto tan interesante que han escrito para CEPAL, y luego de eso le daremos la palabra a Diego. Así que yo cuando falten 5 minutos, a los 30 minutos, yo, Arturo, te aviso, y para que vayan regulándose, ¿te parece? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en América Latina. Agradecerle particularmente a ILPES y CEPAL, y en la persona de Alicia Williner y todos los colegas, Luis, Carlos, entre otros, que nos ayudaron a ir puliendo un poco este documento que nació de una iniciativa propuesta por Alicia de poder tratar de hacer, dialogar o articular un trabajo donde se planteaban tres grandes ejes. Por un lado, el tema de desarrollo territorial propiamente tal, tomando un poco de referencia en lo que ha pasado en Latinoamérica en las últimas décadas, los temas relacionados con el ordenamiento territorial y la aproximación del ordenamiento territorial, que evidentemente tiene
matices y características distintas. Y por otro lado, dependiendo de los países, su estructura de Estado, sus formas de descentralización, entre otras. Y por otro lado también el tema de la gestión de riesgo de desastre, que decir solamente al inicio de esto, que es un tema que viene acompañado de otras problemáticas que hemos ido heredando década a década, que tiene que ver primero con la pobreza, con los conflictos, con el desplazamiento y con fundamentalmente con la localización de gran parte de la población cerca de lugares donde están expuestos, digamos, a amenazas o a riesgos de desastre, tanto natural o de carácter antrópico. Desde ese punto de vista, para nosotros el desafío que nos planteó Alicia, que me planteó personalmente, me llevó a sumar a esto a Simón Guzmán, un flamante estudiante del doctorado nuestro, del programa que tenemos acá en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano, y a Diego Izarri, que en ese momento también había sido exalumno también del programa de magíster nuestro y que es geógrafo, en el caso de Simón es arquitecto, en los temas medioambientales, en el caso de Simón, en el tema de riesgo, y ahí encontramos una buena triangulación para poder, desde la mirada y mi experiencia en materia de ordenamiento territorial, llegar a cabo este documento. El documento, por lo cierto, que también se le fue agregando algunas perspectivas, como ver el tema de participación ciudadana, el tema del enfoque de género en la medida de lo posible, y tratando nosotros de levantar información básicamente de fuentes secundarias provistas por los distintos países a los cuales podemos acceder a su oficina, digamos, pública, entre otras. Por tanto, antes de iniciar, agradecer esta tremenda posibilidad y nos sentimos bastante honrados del interés que se ve manifiesto de una serie de colegas digamos, de Latinoamérica que están conectados. Vamos a partir con la presentación, una presentación que esperamos no tome todo el tiempo que nos ha asignado Alicia. Vemos, ahí se ve proyectada, ¿o no? A ver. Sí, está perfecto, sí, sí, Arturo, Sí, está perfecto. perfecto, perfecto. Muy bien. Decir que, bueno, vamos a partir con la presentación. La primera parte la va a plantear Simón, que tiene que ver con elementos de contexto y un poco el enfoque de cómo trabajamos, un poco en la articulación entre estos conceptos. Y en la parte más bien del análisis sobre los instrumentos y la comparación, un poco a través de una metodología que básicamente hemos planteado como de manera referencial, inicial, por decirlo de alguna manera, la voy a presentar yo, así como las conclusiones finales de este documento. Simón. Muchas gracias, Arturo. Me sumo a tus palabras en agradecimiento a todos los asistentes y también a las personas de ILPE CEPAL. En honor al tiempo, siguiente, por favor, Arturo. Perfecto. Bueno, América Latina y el Caribe enfrentan grandes desafíos en la gestión y reducción del riesgo de desastres, siendo la segunda región más propensa a estos eventos en el mundo. En las últimas décadas, la región ha experimentado una rápida urbanización, gran parte de la población vive en ciudades, lo que ha aumentado también la vulnerabilidad frente a desastres naturales y los impactos también provocados por el cambio climático. A pesar de los esfuerzos de los países latinoamericanos por desarrollar planes y políticas para abordar estos retos, la implementación efectiva varía significativamente debido a desafíos estructurales. Este documento, en particular, también lo anunciaba Arturo, explora la importancia de los gobiernos subnacionales en la aplicación de estrategias y políticas relacionadas con la gestión y reducción del riesgo de desastre, destacando la interacción positiva entre el desarrollo territorial, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo como una oportunidad para enfrentar los desafíos del cambio climático y la urbanización acelerada de la región. Siguiente, por favor, Arturo. El enfoque del documento se centra en cuatro principales puntos. Primero, era analizar la relación entre estas tres variables, o sea, desarrollo territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastre en Latinoamérica. Después, establecer un marco metodológico de análisis y comparación de los diferentes instrumentos de planificación territorial a escala subnacional. Enfocarse, a modo de ejemplo, en países como Chile y Colombia, en la construcción de una institucionalidad para la gestión de riesgo y reducción de desastre, y finalmente entregar orientaciones
para avanzar en la incorporación de la gestión y reducción del riesgo de desastre en los instrumentos de planificación subnacionales, considerando no solamente aspectos de diseño estructural, sino también ajustes a la institucionalidad, procesos de participación y el enfoque de género a nivel transversal en esta orientación. Siguiente, por favor. El desarrollo territorial en Latinoamérica enfrenta grandes desafíos en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La región se caracteriza por su heterogeneidad, disparidades territoriales, desigualdades socioterritoriales, que en muchos casos se han visto agravadas por factores como la globalización, los cambios tecnológicos y los impactos negativos sobre el medio ambiente. En el documento destacamos la importancia del ordenamiento territorial como una herramienta técnico-política para abordar estos desafíos y potenciar la sostenibilidad a nivel subnacional. Enfatizamos también la necesidad de adoptar enfoques integrales, sistémicos y holísticos que consideren las dimensiones sociales, económicas y ambientales de desarrollo, así como la interdependencia entre ciudades, regiones y Estado como un tema a escalar. Además, abordamos los retos específicos del ordenamiento territorial en Latinoamérica, como la falta de instrumentos normativos actualizados a escala regional y la necesidad de integrar la gestión y reducción del riesgo de desastre en los procesos de planificación urbana y territorial. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de identificar componentes del riesgo de desastre, se requiere una conceptualización integral y sistémica que reconozca la complejidad de sus aspectos sociales, económicos y también ambientales. En este documento adoptamos las definiciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, que sitúan el riesgo como una relación entre la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, enfatizando que la ocurrencia de un desastre precisa de la interacción entre un fenómeno natural o antrópico y las condiciones socioculturales, materiales, políticas y económicas de una sociedad y un territorio también particular. Además, destacamos dos elementos críticos para la gestión del riesgo de desastre, que una son las capacidades, o sea, las cualidades sociales e institucionales, pero también los recursos, ya sean financieros, culturales, materiales, políticos, donde la combinación de estos factores establece la base sobre la cual las sociedades pueden o podrían anticipar, responder y recuperarse frente a un desastre. Siguiente, por favor. En este documento también abordamos la necesidad de superar los enfoques reactivos y enfocarnos en la gestión de emergencias para adoptar o avanzar en un horizonte sistémico, prospectivo y anticipatorio que considere todas las fases de la gestión del riesgo. Se destacan cuatro fases iterativas como la prevención y la mitigación, eh, la preparación que busca minimizar los impactos no mitigables, la respuesta que busca medidas inmediatas tras la ocurrencia de un desastre, y la recuperación, rehabilitación y reconstrucción como un proceso gradual y planificado para reparar posibles daños post-desastre, incorporando también, muy importante, aprendizaje y fortalecimiento al sistema de prevención. Enfatizamos por sobre todo el papel de la planificación urbana y territorial en las fases preventivas y de recuperación, nutriéndose, por ejemplo, del mapeo de amenazas, de la identificación de infraestructura expuesta, el perfil de las comunidades vulnerables también es importante, y además destacamos la importancia de la adaptación a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, de las normativas de construcción y de los marcos legales para la gestión de la inversión pública en criterios de resiliencia territorial. Siguiente, por favor. Así también, la incorporación de un enfoque de género en la gestión y reducción del riesgo de desastre es súper importante para abordar las desigualdades y las vulnerabilidades existentes. En este documento destacamos cómo las condiciones estructurales de pobreza, de menor acceso a la educación, al trabajo y a la propiedad de la tierra, especialmente en países en vías de desarrollo y en territorios rurales, aumentan la exposición y los impactos diferenciados que sufren mujeres y minorías ante la ocurrencia de desastres. También destacamos la importancia
de empoderar y dar espacios de participación inclusiva y no discriminatoria, reconociendo su rol fundamental durante las emergencias y en las fases de recuperación post-desastre. También en la necesidad de adoptar una perspectiva interseccional que considere la interrelación entre el género y otros factores como raza, clase, orientación sexual, que pueden profundizar las desigualdades y la vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Y respecto al cambio climático, destacamos cómo la diversidad climática y geográfica de la región, junto con la alta urbanización y un alto porcentaje de población vulnerable y vivienda informal, la hace especialmente susceptible a una amplia gama de desastres que se pueden ver dramatizados con los efectos del cambio climático como terremotos, huracanes, inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra. Damos importancia a adoptar un enfoque que incluya medidas para prevenir, mitigar y responder a estos eventos. O sea, esto implica la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, como conservación de ecosistemas naturales, la construcción de infraestructura resiliente y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Principalmente también en el documento abordamos la necesidad de una adaptación institucional y una gobernanza que sea adaptativa y que considere no solo los cambios en las amenazas naturales, sino también en las dimensiones socioeconómicas y culturales que afectan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Se propone una gobernanza flexible, colaborativa y enfocada en el aprendizaje y la experimentación para abordar eh, estos problemas de forma más integral. Siguiente, por favor. Eh, en términos de casos comparados, en el contexto de Latinoamérica se hace una revisión comparativa del panorama general de la región, enfocándonos en los sistemas de planificación territorial, donde evidenciamos que a nivel nacional, independiente de mantener sistemas federales o unitarios, se han incorporado políticas y planes que incluyen la gestión de riesgo de desastre, pero que sin embargo, si uno revisa eh, otras escalas del sistema de planificación, hay una ausencia en la mayor parte de los instrumentos en la inclusión de parámetros o criterios que refieran al cambio climático o a la inclusión de la gestión del riesgo de desastre en sus planes, muchas veces posibilitado por la alta desactualización de estos instrumentos en este tipo de escala. La siguiente, por favor. Y más detalladamente, en el documento nos centramos en dos casos comparados, que son Chile y Colombia, ambos con una institucionalidad para no solo elaborar instrumentos que incluyen el riesgo de desastre, sino que también una institucionalidad para hacer frente a este tipo de eventos en el territorio. En el caso de Chile se destacan los progresos en la promoción de instrumentos y estrategias interescalares, así como la creación del nuevo Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que busca una mayor articulación entre diferentes niveles de gobernanza. Sin embargo, se señala la falta de vinculaciones explícitas entre los instrumentos de gestión del riesgo y aquellos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático. Mientras que en Colombia resaltamos la relación entre los planes de gestión del riesgo y ordenamiento territorial vinculado a la definición de objetivos que implican la articulación entre diferentes escalas de planificación y el establecimiento de un sistema de financiamiento. También destacamos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en la disponibilidad de un sistema más estandarizado de amenazas y mapas de riesgo a nivel regional y local, a lo cual Chile está tratando de avanzar. En este sentido, destacamos la necesidad de estandarizar la producción de información geoespacial para la prevención de desastres y la planificación territorial y la consolidación de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales para una adecuada gestión del riesgo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ay, gracias. La anterior. Gracias. También esta comparación se da en los mecanismos de participación que tienen ambos países. En Chile se destaca una ley en particular, que es la 20.500, como principal marco legal para la participación ciudadana,
junto con otras leyes e instrumentos que incorporan mecanismos como consultas públicas, acceso a la información pública, consejos de la sociedad civil y cuentas públicas participativas. Se enfatiza la importancia de los convenios internacionales también suscritos por Chile, como el convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que posibilita un avance en la participación efectiva de los pueblos indígenas en decisiones que afecten sus territorios, y el Acuerdo Regional de Escazú, que promueve el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La siguiente, por favor. Mientras que en Colombia, en los mecanismos de participación ciudadana, se destacan al menos 5 mecanismos formales, que es el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, la participación en elecciones y la participación en la administración pública. Además, se aborda la importancia de un mecanismo que es la consulta previa para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. A nivel nacional, también resaltamos la creación del Consejo Nacional de Planeación y el Consejo Territorial de Planeación, que permite la participación de representantes de la sociedad civil en la elaboración de lineamientos sobre el uso de recursos y funciones del Estado. Y a nivel regional, eh, el ordenamiento territorial se entiende como una política de Estado que promueve la descentralización o avanzar en la descentralización, en la autonomía territorial y en la democracia participativa, y como última escala, a nivel municipal, se establecen consejos consultivos de ordenamiento territorial para asesorar a la administración en materia de ordenamiento territorial. No te escucha, Arturo. Estás muteado. Sí, Ay, sí, perdón. Como última parte del documento, nosotros, a partir del análisis de casos que presentaba Simón en forma muy sintética, nos permitimos establecer una primera aproximación a lo que sería un enfoque metodológico, digamos, de incorporación de la gestión de riesgo en instrumentos de planificación territorial de escala subnacional, entendiendo que de alguna manera las realidades, como ustedes veían, son muy diferentes. No obstante, distinguíamos un primer aspecto significativo de una propuesta para poder analizar y comparar la naturaleza de los instrumentos y la manera como abordan o integran los elementos relacionados con la gestión de riesgo, tiene que ver con la fase. En general, a veces vimos el instrumento en sí mismo, pero los instrumentos en el desarrollo e implementación tienen varias fases. Muchas veces en la preparación del instrumento podemos distinguir, digamos, aspectos claves. Por ejemplo, definir cuáles son los objetivos, donde uno podría fijar dentro de los objetivos los aspectos de gestión de riesgo, cuáles son los principios que se van a resguardar, las metodologías que se van a emplear, qué son los equipos que están detrás de la formulación, digamos, de esos objetivos, y también la amplitud de participación, y que tiene que ver con justamente también con otros aspectos como la diversidad institucional y la potestad de quiénes son las autoridades que van a poder favorecer, digamos, estos procesos. Después viene una fase que entendemos que también tienen todos los instrumentos de ordenamiento territorial que podrían eventualmente integrar estos aspectos de gestión de riesgo. Tiene que ver con la fase de diagnóstico, en que de alguna manera, en qué medida ese diagnóstico es un enfoque interdisciplinario o se genera a partir de un proceso interdisciplinario de trabajo y desde el punto de vista integral y prospectivo, para definir, por ejemplo, cuál es la visión, cuáles son las estrategias y cuál es la forma de estructuración del territorio o de ordenamiento que va a dar pie, digamos, a esa propuesta. Y después hay otra etapa que también creemos que hay que distinguir, que es la etapa ya de formulación una vez que se tiene, y que tiene que ver cuando uno ya básicamente genera procesos de zonificación, de macrozonificación, y donde va priorizando y evidentemente marcando ciertas iniciativas respecto a otras. Evidentemente, en esta etapa suele haber consideraciones en este desarrollo territorial por factores políticos, a veces presupuestarios, legales o derivados también de los niveles de descentralización que uno puede encontrar. Y posteriormente, estos instrumentos debieran también establecer una cierta gobernanza para su cumplimiento, un poco lo que señalaba Simón, en términos de su implementación, entendiendo de que para cómo resolver controversias que pueden generarse en las fases de implementación y qué capacidades tiene de hacerse ajustes en el tiempo, cómo le podemos hacer seguimiento, con qué batería de indicadores, por ejemplo, entre otros aspectos. A partir de esa primera consideración, también podemos considerar que
el nivel de participación que uno ve desde las experiencias que hemos recogido un poco como casos de estudio en Latinoamérica, hablan también de niveles de participación que son distintos. A veces estos instrumentos que se formulan, que contienen elementos de desarrollo territorial y de gestión de riesgo, son resultado de procesos participativos pasivos, es decir, básicamente el involucramiento ciudadano es limitado, solamente se le informa, pero también podríamos encontrar que lo que es más recurrente, al menos en Chile y muchos países de Latinoamérica, es lo que se reconoce como una participación consultiva, es decir, se genera un espacio de diálogo para poder recoger las percepciones ciudadanas sobre esta política pública y de alguna manera eventualmente aquellos que están responsables de generar estos instrumentos podrían vincular algunas de las aproximaciones o percepciones o requerimientos que tiene la ciudadanía, pero sin la obligatoriedad correspondiente, que es distinto cuando entendemos que podríamos tener instrumentos de ordenamiento territorial bajo una ciudadanía que tiene carácter deliberativo, es decir, los resultados de esos procesos participativos tienen la capacidad de orientar o redefinir las características de esa política pública, de ese instrumento particular. Y eso evidentemente se puede generar mucho más en general, de acuerdo a nuestra, digamos, experiencia, es cuando tenemos estados mucho más descentralizados y con mayor niveles de empoderamiento a nivel, sobre todo regional, si estamos hablando de un instrumento de carácter subnacional, porque ahí hay un vínculo interesante entre la necesidad de las autoridades políticas legítimamente elegidas de aproximarse más, digamos, a entender o a acoger las miradas de la ciudadanía respecto a esos procesos de definición de esos instrumentos. Y ya en una fase mucho mayor que podría tener mayor impacto en estos instrumentos es cuando ya estamos hablando de cogestión o colaboración, es decir, cuando reconocemos que ahí debe haber no solamente un diálogo entre autoridades y ciudadanía, sino un proceso de construcción, de co-construcción colectiva, digamos, respecto a eso. Muchas veces se dice que en ciertos territorios, digamos, hay saberes que son ancestrales respecto al territorio de ese conocimiento, que muchas de ellas debieran ser incorporados dentro de las definiciones en materia de instrumentos de ordenamiento territorial, sobre todo por los elementos asociados con la gestión del riesgo. Desde ese punto de vista, nosotros, en la propuesta que hacemos en este trabajo, es generar una especie como enfoque metodológico, muy preliminar por cierto, donde debemos considerar una serie de elementos para comparar entre instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial que tienen el propósito justamente de incorporar tanto elementos de desarrollo territorial como también de gestión de riesgo. Por ejemplo, el tipo de instrumento, la distinción, por ejemplo, si se trata de un instrumento normativo o indicativo, entendiendo que lo normativo tiene que ver con definiciones precisas sobre formas de uso o ocupación del territorio, e indicativo más bien que tiene que ver con ciertas definiciones que apuntan a privilegiar o orientar ciertos usos del territorio, pero que de alguna manera no son estrictos. Y lo vinculante y no vinculante nos parece que es importante también porque a veces podemos tener instrumentos normativos que no son vinculantes, es decir, no obliga a ningún organismo del Estado a tener que invertir, por ejemplo, o orientar recursos necesariamente a esas definiciones de ordenamiento territorial. Pero podría ser también que un instrumento normativo tuviera esa cualidad que además agrega un presupuesto, unas condiciones de inversión pública asociadas para poder resguardar y potenciar esas definiciones normativas de ordenamiento territorial y por lo tanto ahí vamos el carácter no vinculante asociada a la inversión pública. Desde el punto de vista del nivel de descentralización, desde las teorías de Faletti y Mardone, apuntamos que también hay instrumentos que podrían tener un nivel de descentralización administrativa, es decir, la capacidad a nivel subnacional de que los gobiernos subnacionales pudieran eventualmente gestionar o de realizar, digamos, la potestad de hacer esos instrumentos, pero la decisión política, por ejemplo, no está determinada. Muchas veces en Chile los gobiernos regionales pueden, de alguna manera, por ejemplo, hacer un PROT cuando haya un reglamento que permita, porque todavía el reglamento no está, pero existe en Chile una política nacional de ordenamiento territorial, donde si se hace un plan regional de ordenamiento territorial de escala subnacional, podría ser
hecho por el gobierno regional, pero requiere la aprobación del nivel central. Entonces la descentralización política en realidad no está, lo que es una descentralización administrativa. Y del punto de vista fiscal tiene que ver con si los recursos, existe la posibilidad que el gobierno subnacional pueda en forma autónoma financiar este tipo de instrumentos, o todo lo que derive de la inversión pública asociada a ese instrumento también es un elemento a considerar para poder comparar experiencias, digamos, en Latinoamérica y entre otros países. La integración territorial también es un elemento a considerar en el análisis. A veces los instrumentos tienen una integración vertical, así tipo matrushka rusa, estas muñecas rusas, en que hay un instrumento mayor que en el fondo va estableciendo directrices o hasta, ciertos principios, ordenadores del territorio que a diferente escala se tienen que respetar con instrumentos incluso de carácter sectorial. Pero en general, en lo que encontramos, y sobre todo en Chile, es que, y en otros países de Latinoamérica, es la integración horizontal, es decir, conviven en instrumentos que regulan ciertos aspectos del territorio y a veces incluso puede, de alguna manera, no necesariamente ser compatible en unas ciertas ocupaciones del territorio respecto a otras. Y la integración mixta es cuando tenemos una combinación de instrumentos verticales y horizontales que de alguna manera también marcan ciertas fragilidades, por decir, en materia de ordenamiento territorial, por las complejidades de la predominancia de ciertos instrumentos, muchas veces sectoriales, por instrumentos de carácter territorial. Otro elemento tiene que ver con las exigencias procedimentales. A veces los instrumentos requieren ser evaluados. Por ejemplo, en Chile todos los instrumentos de planificación y ordenamiento requieren aplicarse lo que ya en Europa se hace mucho tiempo, que es la evaluación ambiental estratégica, o a veces, mucho incluso puede ser un simple acto administrativo a través de un decreto. Los tipos de formato, qué nivel de especificidad tienen, cartografía, zonifican, determinan, o son instrumentos más orientadores, qué tipo de descentralización permiten, qué nivel de integración. Y desde el punto de vista de la participación ciudadana también es importante saber qué es lo que conlleva justamente el hecho de generar un instrumento a nivel subnacional, digamos, y qué nivel de participación la ciudadanía va a tener. Desde ese punto de vista, nosotros, no voy a ir caso a caso, pero mostrar que este ejercicio lo hicimos a partir de comparar la experiencia tanto un instrumento como el PLOT, como le decía, que hoy día no cuenta con un reglamento, como los POT a nivel departamental, digamos que existen en Colombia, en Perú, lo que tiene Costa Rica, y también lo que de alguna manera lo podemos aproximar a esa escala que tiene que ver con el saneamiento ecológico económico que existe en Brasil, como el instrumento que a nuestro juicio más se aproxima a un instrumento de carácter subnacional. No, esto está en el documento y permite, digamos, ver las comparaciones. Como ir terminando, a partir de estas experiencias de casos analizadas y esta propuesta, nosotros fuimos capaces de identificar algunas recomendaciones generales que nos parece que son importantes y que surgen de resultados de este estudio. Por un lado, es necesario, en materia de gestión de riesgo y de desastre, integrar la gestión de riesgo de desastre en todos los instrumentos desde las primeras fases. Es decir, no estamos hablando solamente de la etapa de implementación o la etapa digamos, de formulación, sino es importante quizás antes de generar el diagnóstico, tener claro desde el punto de vista digamos, en la fase previa, de que se tenga claro cuáles son los objetivos que tiene ese instrumento y haya procesos participativos que de alguna manera sean considerados. E identificar previamente los riesgos, vulnerabilidades y zonas de alto riesgo que van a tener que ser incorporadas desde el principio dentro del análisis o la generación de estos instrumentos, definir objetivos y estrategias para reducir la vulnerabilidad en materia, como decía, de prevención, preparación, respuesta y recuperación, promover participación ciudadana para apropiar instrumentos localmente, incorporar conocimientos situados sobre el riesgo, un poco lo que les decía, los saberes locales, con una perspectiva socioterritorial y también de género, establecer coordinaciones institucionales entre gobiernos subnacionales, locales, protección civil y organizaciones sociales, sobre todo cuando tenemos, como les decía, una mixtura, digamos, que conviven instrumentos de carácter vertical y horizontal. Justamente eso nos obliga a tener mayores coordinaciones interinstitucionales y, por cierto, tratar que tenga algo vinculante desde el punto de vista presupuestario, es decir, ojalá que se asignen recursos para que esas orientaciones, tanto en estrategia o medidas de gestión de riesgo, vayan asociadas a un presupuesto concreto desde el punto de vista de su implementación.
Y desde el punto de vista de participación ciudadana, creemos que es vital sensibilizar y educar a las comunidades sobre el riesgo, prevención, preparación y respuesta ante el desastre, fomentar la participación comunitaria en identificación de riesgo, como les decía, no solamente pensar en los datos cuantitativos sino también generar espacios donde muchas veces la condición situada de la ciudadanía y de las comunidades que habitan esos territorios y que tienen un conocimiento ancestral podría ser muy significativa a la hora de definir las condiciones, digamos, sobre las cuales se va a establecer el ordenamiento territorial en un instrumento, generar mecanismos de participación más efectivos, digamos, entre la comunidad, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, fortalecer las capacidades comunitarias, promover la inclusión de grupos vulnerables, personas con discapacidad, ancianos, mujeres, en información y recursos para participar y, pues, sobre todo, monitorear y evaluar regularmente la participación y el impacto de las medidas implementadas para mejorar las acciones de futuro. Creemos que estas primeras aproximaciones desde el punto de vista de las recomendaciones que hacemos, evidentemente tienen sus matices dependiendo a cada país, a cada relación, a cada, perdón, condición subnacional desde el punto de vista del ordenamiento territorial, de los instrumentos y de la institucionalidad, que como vemos, advertimos, es bastante diversa, pero creemos que esta propuesta de enfoque de análisis y comparativo podría ayudar digamos, a poder avanzar hacia incorporar de mejor manera el tema de gestión de riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial en el contexto de un mejor desarrollo territorial para nuestros países y nuestros estados subnacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente me pareció, Arturo y Simón, muy concreto, o sea, muy sintetizado, pero sin haber perdido la línea central del documento. Era un poco para, esta presentación tiene el objetivo de invitar y entusiasmar a la gente a que consulte el documento. Joaquín Toñoli va a subir el documento, va a colocar el link del documento en el chat para que lo tengan, pero además, si alguien no lo toma por ahí, está en el repositorio de CEPAL. Basta con que coloquen repositorio CEPAL y le coloquen el título al documento y lo van a encontrar. Y por último, si no lo encuentran así tampoco, nos pueden escribir y se lo podemos procurar. Entonces, si te parece, Arturo, Simón, le damos la palabra a Diego, que tiene 20 minutos para hacer un comentario justamente acerca del texto que ustedes escribieron. Muchas gracias a los dos. Adelante, Diego. Muchas gracias, Alicia, y muy buenos días a todos. Arturo, Simón, muchísimas gracias por esa presentación. Obviamente un agradecimiento a los colegas de ILPES por esta cordial invitación y apertura para realizar algunos comentarios y tal vez animar un poquito el debate respecto a este documento. En primer lugar, yo felicito no solamente la presentación, pero la misma redacción del documento. Yo creo que es un documento muy completo, muy comprensivo, ciertamente muy técnico, que se basa en, y tal vez así algún comentario metodológico, en esta necesidad que tenemos siempre de comparar y contrastar nuestras realidades particulares vis a vis buenas prácticas o prácticas diferentes, podríamos decir, con sus puntos positivos y negativos, de otras latitudes. En este caso, sobre todo, se hace énfasis en lo que significa Colombia-Chile, países en los cuales estas temáticas han tenido tal vez un desarrollo relativo de más larga data o de mayor profundidad por diferentes circunstancias institucionales, etcétera. Entonces, creo que allí es muy importante el estudio de casos porque nos permite ejemplificar, y esto es importante, no se trata de una repetición o no se trata de intentar aplicar una repetición automática, mecánica de experiencias de otros países, por más que en América Latina tenemos muchísimo más similitudes de las que pretendemos o de las que reconocemos en muchos casos. Creo que siempre hay que adaptarlas, por supuesto, a los contextos, y esos contextos no solamente son los administrativos, los políticos administrativos, pero inclusive la misma óptica constitucional, que es la gran fuente, si es que se quiere, de donde emanan todas estas orientaciones en cuanto a planificación. Eh, Fundamental, y yo creo que tal vez ocioso, pero vale la pena arrancar por allí, resaltar, en definitiva, como es el documento, la importancia del territorio. Yo creo que
en un contexto en el cual cada vez escuchamos más la presencia de servicios, de la economía digital, etcétera, nos olvidamos que al fin y al cabo todo se asienta sobre un espacio y en este caso, por supuesto, sobre construcciones humanas, construcciones sociales como es el territorio. Es decir, al fin y al cabo, estamos rescatando o diríamos reiterando la importancia que existe de la gestión y de la planificación del territorio, sobre todo para disminuir brechas. Y yo creo que ustedes lo comentan allí y creo que es uno de los puntos también a resaltar. La necesidad de reducir brechas de diferente tipo, de diferente índole. Por supuesto, nosotros, en este caso, desde la División de Desarrollo Sostenible, Asentamientos Humanos, de la cual yo hago parte, y desde CEPAL en general, hablamos siempre de las brechas ambientales, de las brechas económicas y de las brechas sociales. Lo que se planifique y se implemente en territorio tiene un impacto sobre desigualdad, tiene un impacto sobre productividad. Y esa es una esa es otra de mis comentarios iniciales. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de todo, de la necesidad de gestionar, de planificar y gestionar mejor el territorio, al fin y al cabo estamos hablando también de impactos no solamente sociales, necesarísimos, pero también sobre productividad, porque una mayor productividad de los territorios es una mayor productividad nacional y esos valores adicionales en producción generados, por supuesto, tiene la discusión de cómo van a ser distribuidos. Entonces, por eso es que productividad y distribución, justicia distributiva, son los dos lados de la medalla de alguna manera, pero hay que estar claro sobre aquello. Creo que el documento en lo conceptual es muy claro. Yo en lo particular, y les recomiendo a todos quienes vayan a mirar, por lo menos a mí me gustó muchísimo, y lo colocaron ustedes ahora en la presentación, ese diagrama 1, por ejemplo, y el cuadro 7, que me parece que son síntesis buenísimas, y desde ya anticipo, y Alicia, colegas de él, pues yo voy a utilizar esos diagramas, la verdad, en muchas de nuestras presentaciones y en muchos de nuestros temas, porque me parece que recogen de una manera muy sintética precisamente elementos significativos. Por ejemplo, la relación entre las variables que componen el riesgo. Y eso es algo que muchas veces pasamos por alto. Es fundamental en aquello, ¿sí? El rol de los gobiernos locales, como ustedes han dicho. Y allí, evidentemente, que tenemos todavía una tarea significativa en la región. En los 90 y quienes tengan más experiencia en estos temas recordarán toda la ola de descentralización que se dio en América Latina en los 90, obviamente impulsadas por ciertas orientaciones más de tipo ideológico, si es que se quiere, o de orientación hacia ciertos modelos productivos. Y al fin y al cabo hubo sin duda claros y oscuros, es decir, hubo avances, pero también hubo tareas por concretarse y las estamos viendo ahora, porque a raíz de la pandemia, sobre todo, que es uno de los ejemplos paradigmáticos, quedó claro, si es que había alguna duda, la importancia y la necesidad de que los gobiernos locales tengan capacidades instaladas, no solamente para la anticipación de las acciones y a través de estos instrumentos de planificación, sin duda alguna, es una de las maneras de hacerlo, pero también para la gestión. Entonces, los gobiernos locales y en general los gobiernos subnacionales, ustedes hablan allí incluso de lo supralocal, y obviamente de los gobiernos intermedios, tienen un rol fundamental en lo que es la atención a la población y la orientación de hacia dónde debe dirigirse los esfuerzos. Y creo que esto es clave. Es decir, estamos hablando de instrumentos de planificación y es muy claro allí la necesidad y evidentemente yo me acojo a todos los trabajos que ha hecho ILPES en los temas de prospectiva, de trabajar sobre diferentes escenarios futuros, ¿sí? Y que quede claro cuál es el escenario deseado y hacia el cual se va a trabajar, porque muchas veces caemos en esta tentación del pensamiento mágico, ¿no? De realmente formulamos una visión espectacular y realmente creemos que las cosas van a suceder de alguna manera, de forma automática o por generación espontánea, cuando hay que realizar todo un trabajo. Em, eh, Tal vez antes de pasar a lo siguiente, ustedes hacían relación y muy bien, efectivamente, al tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Y algo que acá los colegas están trabajando, también es el impacto acumulativo de esos proyectos, es decir, esas evaluaciones acumulativas de impacto ambiental, porque muchas veces y esto sí es algo realmente extendido en la región, muchas veces tenemos una suerte de proliferación de proyectos, pero no necesariamente cobijados por una orientación clara, no necesariamente dentro de una orientación clara. Y grandes proyectos, sin duda alguna,
pueden ser estructurantes o pueden tener condiciones o pueden tener impactos muy significativos sobre el territorio. Yo quiero ahora quiero compartir mi pantalla porque quería hacer un par de comentarios adicionales. Por favor, me comentan si es que se ve esta lámina. Son dos láminas las que tenía yo Sí, para... sí, Diego, sí, Perfecto. ya se ve. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Entonces, así algunas reflexiones, ¿no? Perdón, ¿se ve esto en modo presentación? Ya, así está. Ya, entonces, allí algunas inquietudes, e insisto, un poco con las ganas o con el ánimo de fomentar allí el intercambio, el debate. Primero, estamos hablando de instrumentos de planificación y la pregunta es, ok, ¿quién lo formula? ¿Cuáles son las condiciones de quién lo formula? ¿Cómo está compuesto esas entidades o esos procesos de formulación de estos planes? Es decir, ¿cómo evitamos lo que estaríamos razonablemente de acuerdo? Entenderé yo todos quienes están en este webinar estaremos razonablemente de acuerdo que lo que tenemos que evitar es que el plan sea una construcción más bien técnica, puntual, para llenar algún tipo de requisito de tipo legal, si es que se quiere, o administrativo, y que realmente no existan estos elementos de participación, de consideraciones de género, como ustedes, Arturo, Simón, bien han incluido. Entonces, ¿cuál es la arquitectura institucional? Y dentro de eso, la gobernabilidad, porque ustedes hablan de gobernanza, y muy correcto. Pero ¿qué sucede con la gobernabilidad? ¿Qué sucede con esas capacidades institucionales, con esa capacidad de gestión que tiene el mismo sector público para liderar un proceso de planificación? ¿Sí? Y aquello es muy complejo, es decir, muchas veces es como que fácil comentarlo, pero difícil llevarlo a cabo. ¿Cómo esa articulación dentro del Estado? Ustedes comentan y, por ejemplo, dicen, ok, tiene que haber guías. Y de hecho hay unas guías en muchos países sobre lo que debe contener un instrumento de planificación territorial, en las cuales tiene que incorporarse, sin duda alguna, la gestión de riesgos, la gestión de reducción y riesgo de desastre. Pero esa gestión, esa existencia de normas y de estándares es una pérdida de autonomía, si es que cabe el término, de los gobiernos locales o de los gobiernos intermedios. Posiblemente no, incluso ustedes colocaban allí como una suerte o lo calificaban como débil el momento en que existen esas guías de nivel nacional que más bien lo que pretenden es una homogenización. Sin duda alguna, si es que el plan local o el plan subnacional tiene que ser aprobado por una instancia nacional, ahí empezamos a tener ciertas complejidades, ¿no? Y ciertos choques, porque esa es mi otra inquietud cuando hablo de coherencia y consistencia de la política pública. ¿Qué sucede cuando tenemos instrumentos que de alguna manera chocan? Ustedes lo comentaron en el documento allí y seguramente quienes están acá tendrán experiencias específicas de aquello. Cuando, por ejemplo, tenemos una zona de protección patrimonial, ¿sí? Que está dentro de el entorno administrativo, dentro de la jurisdicción administrativa de determinada entidad que a su vez desarrolla un plan, ¿sí? Y empezamos a tener esa suerte de conflictos, ¿no? De, ok, es una zona de reserva, eso tiene ciertas características nacionales o ciertas directrices nacionales, pero en cambio hay ciertas directrices locales. Entonces, allí empezamos a tener una suerte de conflictos, más aún cuando esta gestión de riesgo de desastre tiene que implementarse, o idealmente, estamos hablando por supuesto acá del deber ser, no solamente en los planes que tienen o que tienen relación o que atañen a la gestión del suelo, al uso del suelo, ¿sí? Y estaba pensando en lo siguiente, ¿sí? ¿Qué sucede con lo productivo? ¿Sí? Una política de desarrollo productivo de un Estado, quiero decir, nivel subnacional, una política estadual, ¿no es cierto? ¿No debería contemplar también unos elementos de gestión de riesgo y de reducción de desastre? Porque a veces siento que la planificación, en este caso muchos de los instrumentos que se topan acá, acaban teniendo una expresión sobre todo física espacial. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero es que el espacio es el sostén de todo, el territorio es el sostén de todo, no hay actividad económica que no se desarrolle sobre algo. Y es verdad, pero aquel principio o aquella situación que es verdad, no la constatamos en los planes, ¿sí? Entonces, un plan de movilidad, por ejemplo. ¿Cómo puede un territorio, una región metropolitana, ¿sí? Tener un plan de movilidad sin incorporar elementos de gestión de riesgo y reducción de desastre? Más allá de la resiliencia, que por supuesto de la reanudación de operaciones, que de una u otra forma toda entidad que tenga una razonable expectativa de diferentes escenarios a futuro lo tiene que implementar, ¿no? Eh, otra escala, ustedes lo señalaron, creo que allí se puede profundizar muchísimo, es la necesidad del financiamiento. Ustedes dicen, efectivamente, tenemos un plan, pero un plan huérfano de consideraciones respecto al financiamiento de las inversiones que son requeridas por el plan.
como que se nos queda un tanto desprovisto de dientes, para ser muy coloquial, ¿sí? Entonces, efectivamente, si realmente no tenemos esa vinculación con planes de inversión, ¿sí? Con programas anuales de inversión, con directamente afectaciones a presupuesto, la verdad es que nos vamos a quedar allí en la mitad del camino. Y eso es un ejercicio de economía política. Eso es un ejercicio de economía política, porque pocas cosas transmiten tan claramente el equilibrio de poderes y el equilibrio de intereses como los presupuestos, ¿sí? Es decir, cuánto reciben y cuánto está recibiendo las acciones que nos permiten anticiparnos, prepararnos, como ustedes bien dicen, para circunstancias futuras que sabemos incluso por consideraciones de cambio climático, fenómenos climáticos que van a ser más intensos, más frecuentes, etcétera. Entonces es algo que ya sabemos, pero sin duda alguna hay falta recursos para la adaptación, que esa es la gran tarea en la región. Tenemos recursos, tampoco diría abundantes, pero los recursos que se relacionan con cambio climático mucho van hacia la mitigación y en menor medida hacia la adaptación. Y la gran tarea de la región es que realmente revertamos aquella situación y que más bien existan mayores inversiones, bueno, sí, tal vez no revertirlo, pero sí que existan un volumen significativo de recursos económicos, de recursos financieros destinados hacia lo que es la adaptación. Y allí yo dejo tres inquietudes para ir concluyendo mis comentarios. Hablamos de la evaluación, pero yo diría también la evaluación de la implementación. Y acá la sempiterna crítica a los procesos de planificación, ¿sí? Es decir, existe el plan, pero ¿realmente se aplica? Entonces, en los mismos marcos legales tan completos, complejos inclusive en algún caso, puede ser, pero detallados como los que tienen Chile, como los que tienen Colombia o incluso los otros países que ustedes también consideran acá, realmente, ¿qué tan extendido ha sido su implementación? ¿Qué tanto se ha aplicado a aquellos planes? Se dice, el mejor plan es el que se aplica. Bueno, estamos todos claros nuevamente acá que aquello en el 100% no existe, es decir, no, eso es una suerte de límite o de techo, pero ¿qué ha existido con lo que ya se ha avanzado en los dos países o incluso en los otros que ustedes consideran? ¿Qué tanto se implementan la elaboración de los mapas de riesgo, por ejemplo, con los instrumentos? ¿Y qué ha sucedido? Y allí saco a colación, puede ser, bueno, la verdad no voy a extenderme allí en varios ejemplos que puedan darse. Un segundo elemento es la pregunta, si es que ustedes quieren, muy, muy, muy cándida. Bueno, pero si es que esto es tan importante, ¿por qué no se ha integrado la gestión de riesgo de desastre, de riesgos y reducción de desastre en los instrumentos y en la planificación? Y allí la inquietud mía siempre tiene que ver o se relaciona con la necesidad de una narrativa, ¿sí? Eh, Estos elementos, sin duda alguna, que son claves, que son fundamentales, pero ¿por qué no reciben mayores recursos presupuestarios? ¿Sí? ¿Por qué no están extendidos en todos los países? ¿Por qué no se implementan en las regiones? Entonces, allí el decir, bueno, ¿qué es lo que está faltando? Uno diría, bueno, pero son procesos que tienen que darse, etcétera, etcétera. De acuerdo, muy bien, pero cuando tenemos retos tan formidables como es el cambio climático y es algo que tenemos que seguirlo haciendo, ¿por qué no se implementan? Y aquello tal vez va relacionado con el tercero, ¿sí? Ustedes decían, Arturo, justamente tú comentabas hacia el final estas distinciones entre el carácter informativo y el carácter vinculante, y obviamente la importancia de las inversiones, etcétera. Y allí yo traigo a colación, yo no soy chileno, ustedes lo son, alguna gente está acá de Chile, pero también de otros países, de un debate reciente que se está dando en Chile. ¿Sí? En Chile se está atacando muchísimo lo que se denomina la permisología, ¿sí? Es más, se le ha atribuido lamentablemente y empieza a tener una consecuencia negativa el hecho o más bien el hecho, pero las normativas que requieren o que implican cierto nivel de autorización, sea de gobiernos centrales o de gobiernos locales, ¿sí? Y que aquello estaría supuestamente deteniendo la inversión. Aquello supuestamente sería una barrera hacia mayores volúmenes de inversión productiva, mayor volumen de inversión, por ejemplo, en sectores inmobiliarios, ¿sí? Por ejemplo, ahora se cuestiona muchísimo todo lo que significa las autorizaciones, los permisos, las investigaciones cuando se detectan posibles yacimientos de interés arqueológico o de patrimonios culturales. Entonces, estamos en una situación en la cual la planificación, la normativa
la verdad está casi bajo ataque, por decirlo de alguna manera. Ciertamente no será la misma situación en todos los países, pero de varias experiencias o de varios proyectos en los cuales estamos interviniendo en la región, creo que existe una línea común de cuestionar muchos de estos temas, ¿sí? Que implican a su vez una suerte de desconfianza del Estado. De alguna manera, es una expresión de esa desconfianza del Estado. Entonces, ¿cómo superamos esa situación? ¿Sí? ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo hacemos? Yo les diré un poco el ejercicio. ¿Cómo, cómo convencemos, ¿sí?, a una persona incrédula de la necesidad de llevar adelante ciertas acciones que nos preparen hacia el futuro, de orientar las inversiones, de planificar el uso del territorio? ¿Cómo la convencemos, ¿sí?, de que todo aquello es positivo cuando posiblemente en el día a día existen muchas críticas respecto a estos procesos de planificación? Entonces, eh, ustedes decían en el punto número 1 de sus conclusiones, hacia la parte final de su exposición, decían sensibilizar y educar, ¿sí? Sensibilizar y educar es clave, ¿sí? Pero no sé si sea suficiente. Y esa sería mi inquietud. Reiterando, insisto, la riqueza del documento me parece muy bien enfocado, muy completo, ciertamente tiene muchos detalles. Me llamó la atención la cobertura que tiene, y sobre todo el análisis que realiza de los casos de estudio, sin dejar de lado, por supuesto, que hay complejidades, que hay tensiones además entre los niveles nacional y los niveles local. Todos quienes estamos en este webinar, veía al chat, hay personas de diferentes países de la región. Vamos a pensar en determinadas circunstancias, determinados fenómenos, pueden ser incendios, pueden ser inundaciones, etcétera, en los cuales ha sido evidente la necesidad de contar con estos instrumentos en la medida en que se implemente. ¿Sí? Allí había la discusión de que, bueno, de que no se había actualizado el plan en una zona que ha sido afectada por los incendios. La pregunta inmediata sería, bueno, pero ¿y haber actualizado ese plan hubiese sido suficiente para detener aquellos procesos? La pregunta sería más bien, bueno, ¿qué tanto se implementaron esas acciones? Y obviamente allí existe todavía grandes retos para la acción pública, para el liderazgo público, fortaleciendo las capacidades del Estado, atendiendo a situaciones de gobernanza, porque en esto no es solamente el Estado, sociedad civil, obviamente sector privado, empresas, individuos, tienen que ser parte de todos estos esfuerzos que al fin y al cabo lo que nos permiten es construir un futuro, en este caso, perfectamente conscientes, siendo muy racionales de las situaciones que se vienen, pero no necesariamente aquello es compartido por toda la población. Entonces, yo me detendría allí, Alicia, nuevamente agradeciéndoles el espacio y bueno, no, atento a escuchar allí los comentarios y las inquietudes que puedan existir. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tu comentario y también por las preguntas que lanzaste y que entiendo que Simón y Arturo van a reaccionar para que se genere el debate. Les recuerdo a quienes están conectados, hay 112 personas conectadas de 11 países: Honduras, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Eso nos demuestra, como decía hace un ratito ustedes tres, la importancia de este tema, no solo como responsabilidad del Estado central, sino cada vez más de los territorios nacionales, subnacionales y locales. El ILPES y el área de desarrollo local a la que yo pertenezco está muy abocado a ese tema, sin negar la importancia del Estado central, de cómo los territorios deben cada vez más, como decías, Diego, prepararse para adaptarnos y no solo para mitigar. La CEPAL, quiero decirles a quienes nos están escuchando, tiene una larga trayectoria en temas de gestión de riesgo, pero desde la perspectiva de evaluar los desastres una vez ocurridos. Pero el trabajo territorial y de gestión de riesgo del territorio, con lo que Diego recién nos planteaba, es un temazo, porque en el fondo, es decir, todos sabemos lo que hay que hacer, pero hay un montón de dificultades, pero es innegable que si hay una certeza es que cada vez va a haber más desastres en los territorios y tenemos que prepararnos y estar
el tema de la prevención es fundamental. Entonces, le voy a dar la palabra a Simón y Arturo, si están disponibles a reaccionar, y continuamos. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por tus comentarios. Nos complejizaste un poco más el tema, nos deja abiertas muchas interrogantes, cosas que probablemente no vamos a poder responder. Desde ya agradecer los comentarios por el chat, digamos, al trabajo que hemos realizado con Simón y Diego. Y quisiera solamente poner énfasis en algunas interrogantes que planteaba Diego. Yo creo que lo primero que tenemos que considerar es quizás que es un obstáculo importante, a propósito de lo que plantea Diego, es que la gestión de riesgo, a mi modo de ver, y un poco lo que con Simón y Diego pudimos comprobar, es que se va a tomar más en serio o de alguna manera va a estar mejor incorporar los instrumentos de ordenamiento territorial en países o en estados que apuesten fuertemente a la descentralización, pero no solamente descentralización política y administrativa, sino también fiscal. Porque estamos llenos de instrumentos que incluso insinúan la importancia de la gestión de riesgo, pero no tienen presupuesto, es decir, no tienen los recursos ni las políticas públicas que acompañen desde el punto de vista sectorial el fortalecimiento de esas condiciones de ocupación del territorio que se señalan. Podemos ver que, por ejemplo, nosotros tenemos regiones en el país y probablemente en otros departamentos, regiones o estados autonómicos, digamos, en Latinoamérica, donde sabemos que parte importante de la población vive en condiciones de vulnerabilidad o de amenaza, porque está emplazada a asentamientos irregulares en zonas donde hay remoción de masa, temas volcánicos, incluso tsunami, como lo sufrimos nosotros con los terremotos, con los sismos. Y claro, se formula el instrumento de ordenamiento territorial que dice que en esos territorios no debe emplazarse población, pero el Estado no se le asignan recursos para poder dar una solución habitacional en otros lugares, no se hace inversión en infraestructura que de alguna manera pueda generar ciertos buffers o ciertas protecciones, digamos, y por lo tanto, año a año vemos las tragedias que ocurren, incluso también de carácter antrópico. Aquí, año a año, estamos conviviendo por el cambio climático con los incendios forestales. Incendios forestales que se producen básicamente y que afectan a población que está emplazada prácticamente muy próxima y no hay ninguna inversión del Estado en infraestructura que resguarde, digamos, estas condiciones, digamos, de amenaza que significan los incendios forestales. Digo esto porque, en definitiva, lo primero es que para avanzar en la gestión de riesgo de desastre tiene que haber mayor descentralización, no solamente administrativa, no solamente política, con líderes que levanten discursos sobre la importancia de esto, sino también descentralización fiscal. Pero aquí tenemos un problema de fondo, que los estados en general en Latinoamérica son frágiles al populismo, es decir, en el sentido de que cuando uno ve la agenda pública, lo más importante aquí es el empleo digamos, y garantizarle las condiciones de inversión a los privados. Por lo tanto, cualquier insinuación respecto a la gestión de riesgo como un elemento que va a dificultar o va a poner ciertas barreras o ciertos obstáculos a la libre disposición del territorio para la inversión de infraestructura de los privados, de alguna manera constituye una amenaza para el empleo, para la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, sabemos que este tema de gestión de riesgo está en el discurso, por decir, está en la intencionalidad, pero en la práctica es difícil de implementar porque va a contrapelo de la agenda, digamos, económica de los países latinoamericanos. Y eso ojo, porque eso uno dice, bueno, eso también ocurre en los países que son más de centro derecha. No, eso ocurre a nivel general en Latinoamérica. Hay poco, esto es un obstáculo para la agenda económica de los países. Y por lo tanto, de alguna manera, por eso nosotros decimos, y muy bien lo decía Diego, lo primero es educar a la gente de que la gestión de riesgo no es un problema solamente ambientalista, no es un tema de principio ambientalista o un tema ideológico. Es un tema también, como bien decía Diego,
de desarrollo productivo. No podemos generar desarrollo productivo, oportunidades de empleo o de generación de inversión en territorios frágiles o territorios amenazados, ¿ya? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el riesgo no pasa a ser un obstáculo para el desarrollo económico y territorial, sino pasa a ser un elemento fundante, importante, para justamente habilitar territorios de manera segura, no solo tanto para la residencia, sino también para el desarrollo económico productivo. Por ejemplo, lo que se llama infraestructura crítica, caminos, etcétera, etcétera. Pero eso hay que educar, porque en general, lamentablemente, cuando la gente va a votar, autoridades locales o subnacionales, este tema no está en la agenda. No está en la agenda. No conozco casi ningún gobernador, alcalde o alcaldesa que tenga dentro de su agenda el tema de gestión de riesgo. Entonces es como un tema que parece que está en la agenda técnica, no en la agenda política. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que es sumamente importante que la descentralización puede ayudar y educar son los dos elementos, o para nosotros, los dos pilares básicos de un proceso de transformación y que podría de alguna manera ayudarnos a avanzar en materia de ordenamiento territorial en el marco del desarrollo subnacional, pero al mismo tiempo darle más fortaleza, como bien decía Diego, colocarle dientes a los instrumentos de ordenamiento territorial en materia de gestión de riesgo. Simón, si tú quieres agregar. Sí, yo quiero, bueno, yo me acoplo a los comentarios de Arturo, y también muchas gracias, Diego, por complejizar mucho más esta discusión. Pero yo quiero apelar a un punto que tú dijiste, tiene que ver con cómo entendemos esto a nivel territorial y la importancia del territorio y de la escala en realidad del territorio en esto, para un concepto que tú pueste que es justicia distributiva. Yo creo que el documento que apunta a una escala subnacional, la escala subnacional tiene importancia ya que tiene posibilidades de integrar diferentes elementos de planificación, pero no solamente en carácter normativo como estamos acostumbrados quizá en Latinoamérica. Nosotros en la revisión de los casos comparados identificamos que algunos países tienen un sesgo más normativo como Chile, por ejemplo. El problema es que no se puede regular todo, no se puede normar todo. Y por lo tanto, al no poder normar todo, se van escapando cosas, van quedando brechas en este tema de la gestión del riesgo de desastre, brechas que después de ocurrido un evento que implica desastre, se crea otra ley o se modifica una ley para poder hacer caso o para poder implementar estrategias que reduzcan el riesgo dentro de esa área. Pero la escala subnacional lo que tiene es que tiene la capacidad de integrar instrumentos de planificación que no necesariamente son normativos y que tienen la capacidad de integrar o dar directrices de desarrollo a nivel regional, sobre todo, para que los diferentes instrumentos se acoplen. El problema acá es la brecha que existe, no solamente en términos de desactualización, sino que también de capacidades institucionales, como leía también en el chat, de que los diferentes equipos técnicos, no solamente regionales, sino que metropolitanos y municipales, tengan las capacidades técnicas para que el proceso de planificación sea un proceso continuo y no sea un proceso puntual. Aquí en Chile particularmente estamos acostumbrados que los instrumentos de planificación tengan el origen que tengan, se elaboran se elaboran en un periodo, se termina de la elaboración, se impulsa el plan regulador o el plan territorial, de ordenamiento territorial, pero después se deja de lado. Y la evaluación de ese plan o la modificación o el mejoramiento de ese plan se olvida hasta un nuevo proceso de elaboración que puede ocurrir 5 10 15 vemos al menos a nivel municipal, que hay desactualizaciones de hasta más de 30 años en Chile. Entonces, creo que ahí, claro, un problema complejo, pero que igual es súper importante ver las capacidades institucionales a diferentes escalas
para que este instrumento de escala Mm. subnacional tenga las capacidades de dar directrices en escalas menores. Muchas gracias, Simón. Hay un montón de comentarios en el chat. Yo, si les parece bien, son las 12:10, hace 1 hora y 5 minutos que estamos intercambiando. Si hay alguna otra pregunta, por favor la envían al chat, o no sé si Diego, o sea, si los panelistas quieren agregar algo. Solo voy a ir anunciando ciertas cosas. En el chat está colgado el documento. El PPT también lo tenemos, pero no nos lo permite colocar en el chat, entonces no nos lo permite la tecnología, no los autores. Y entonces va a ir al foro que se está abriendo ahora en la página de la red de planificación. Es un foro que va a durar 45 días, que va a facilitarlo Joaquín Toñoli, y nos gustaría realmente que estos 13 países, aprovecho de decir que no nombré a Venezuela ni a República Dominicana, que también están aquí, 13 países convergiendo en esta discusión, nos parece una forma de lo que decían hoy Arturo y Simón, de también educar, intercambiar experiencia, identificar los cuellos de botella que son tan comunes, que tenemos tan comúnmente entre todos en esta región. Entonces sería bueno que esto mismo que mostraron en el chat, desde sus propias experiencias y demás, puedan ir al foro y Joaquín lo va a animar. No sé si Diego, Simón y Arturo quieren hacer algún agregado. Ahí sí, ahí Diego está con la mano levantada. Son tantos Sí. frentes, Diego, que uno no termina de ver. Así que te No, doy la palabra. muchas gracias, Alicia. Una cuestión muy puntualita y no hablo nada más porque miren, es que me parece fascinante el tema. Perdón, Alicia, pero Arturo, Simón, es que No, es tan para eso te interesante invitamos. porque es que son cosas fundamentales. Y es que si es que estos temas no dedicamos más tiempo a discutirlos, a ponerlos sobre la agenda de políticas públicas, sucede lo que quiero aquí compartir con ustedes muy telegráficamente, muy rápidamente, perdón. Miren, esto es, Alicia, colegas, Arturo, Simón, miren, esto es de acuerdo, una nube de palabras de acuerdo a lo que son la misión, los objetivos de los ministerios de desarrollo urbano y vivienda, algo asentado a nivel nacional, pero ¿qué más que uno debería esperar allí de consideraciones territoriales en los ministerios en la región? ¿Sí? Y miren las palabras que aparecen con mayor frecuencia en lo que es América Latina y en lo que es Caribe, ¿sí? Y la pregunta inmediata es, a ver, ¿y dónde está riesgo acá? Y efectivamente ustedes lo decían, Arturo Simón, a ver, una verdad del tamaño de una catedral, ¿sí? Los asentamientos precarios en América Latina se asientan sobre todo en zonas de riesgo, y mejor dicho, a ver, nuevamente, no es absoluto, no todo asentamiento precario se asienta en zonas de riesgo y no todas las zonas de riesgo tienen asentamientos precarios. También puede haber desarrollos inmobiliarios de alta gama. Pero miren allí, ¿dónde está? Esto si lo llevamos simplemente a una tabla para no tener ahí las nubes y estarlo viendo, miren los 10 términos que más aparecen en América Latina y los que más aparecen en Caribe. Afortunadamente, bueno, no diríamos afortunadamente, pero perfecto, territorial uno los encuentra en los de América Latina. En los del Caribe uno encuentra suelo, el sexto, land. Pero en ninguno de los dos allí hay riesgo. Ordenamiento aparece, está bien, en un lugar décimo si es que se quiere, ¿sí? Pero allí, ni en América Latina, ni en Caribe hay riesgo. Y esto es en las instituciones nacionales responsables de vivienda y de desarrollo urbano. Entonces, que son las entidades incluso que deberían emitir cuando menos una suerte de normativa, guías para esa homogenización de lo que son los instrumentos de planificación. Ustedes lo decían y citaban el caso de algún país en el cual Perú, el responsable de aquello es la Dirección más de Recursos Naturales, por un énfasis más en aspectos, yo entendería que de minería o aspectos de explotación de recursos naturales. En otros países esta tarea efectivamente está en los ministerios de ordenamiento territorial, pero que generalmente están con ambiente o con vivienda, con desarrollo urbano, pero miren, allí hay una orfandad significativa. Y esa es de alguna manera una consideración nuevamente a que nos impulse a insistir en esta narrativa. Alguien decía, bueno, pero es que esto tiene que estar en la agenda de políticas públicas y eso es resultado también de una interacción de actores. No digo más, Alicia, me callo allí. Muchas gracias.
No tengas problemas. Sí, para eso estamos, para conversar sobre esto. Y con Simón y con Arturo teníamos en principio la idea de hacer una guía metodológica muy concreta, pero después Arturo me dice, mejor hagamos este paneo, esta situación de América Latina en general, y esperamos, Arturo y Simón, poder concretar una guía bien, digamos, detallada, ¿no? Bien ajustada para acompañar a los distintos procesos de gestión de riesgo, ordenamiento territorial que tienen que ir tan estrechamente de la mano. Eso que acabas de decir y mostrar, Diego, me impresiona, que no esté el tema de riesgo, te aseguro que me impresiona. Pensé que en algún lugar iba a aparecer. Bueno, si a ustedes panelistas les parece, vamos a ir haciendo el cierre. Los vamos a volver a convocar, pero muy cortito y puntualmente, cuando quienes están aquí participando y otras personas que se van a ir sumando al foro a lo largo de los días puedan hacer preguntas, a lo mejor técnicamente muy concretas, los vamos a llamar. También a ti, Diego, si no tienes problema. Voy a dejarlos ahora con Paulina Pizarro, que es mi colega del ILPE, una de mis colegas del ILPES, que es la coordinadora de la red, es la que nos ha dado este espacio. Entonces, Paulina, adelante para efectuar el cierre de esta discusión y abrir, digamos, el foro oficialmente. Gracias a todos y a todas. Gracias, Alicia, colegas, a nuestros invitados, Arturo, Simón, bueno, y a nuestro colega Diego también. Muchísimas gracias por las reflexiones y por la presentación de este interesante documento. Antes de un poco contarles el objetivo de continuar esta actividad en el foro, quiero contarles que en realidad en mi interés personal, también Alicia lo sabe bien, el tema está en mi corazón. Hace años atrás, efectivamente, como decía Alicia, la CEPAL tiene una larga trayectoria en la evaluación de daños y pérdidas de desastres naturales a través de su metodología DALA. Y la verdad es que ahí ha tenido un uso, yo creo, muy importante para toda la región en términos del desarrollo de esa metodología, que en los últimos años incluso ha incorporado capítulos de construcción resiliente. Y por allí, por el 2020, desde el ILPES, tuvimos esta preocupación de la vinculación del tema de gestión de desastre y planificación, e hicimos un primer intento, un documentito muy humilde donde vinculaba el tema. Y no siempre resulta fácil, incluso dentro de nuestras instituciones, como es un tema que lo ve otra división y nosotros de planificación por allá, y a nosotros nos hacía todo sentido. Lo más seguro es que a la audiencia, y a ustedes les cuento, lo vamos a compartir en su momento a través del foro que se va a habilitar ahora, ese documento, para que también puedan revisarlo, porque fue un primer intento de vínculo entre la importancia, sobre todo plantear la importancia de la vinculación de la planificación con la gestión de riesgos de desastre, ir un poco más allá de este instrumento DALA que se venía trabajando desde CEPAL. Así que esta propuesta metodológica que ustedes hacen, y con el liderazgo, por supuesto, de Alicia, me parece, pero absolutamente pertinente, porque va avanzando en esa misma dirección. Entonces, yo quiero compartir con ustedes y con quienes nos acompañen que este formato de webinar, evidentemente que nos ha facilitado y nos ha abierto un mundo de conectarse gente desde todos estos países, pero un webinar que dura un par de horas no nos permite una reflexión en profundidad como la que necesitamos hacer. Y por eso desde la red de planificación, que es una comunidad de aprendizaje abierta, tenemos más de 3.000 inscritos, hemos pensado en este formato complementario a los webinars. Y por eso es a partir de este momento, ¿verdad?, poder mantener un espacio de reflexión a distancia a través del foro que ya mis colegas seguramente compartieron en el chat, y mantener por los próximos 45 días esta reflexión. Hay varias preguntas que seguramente en el chat se quedaron sin responder. Bueno, a los más de 100 participantes que nos están acompañando hoy día, les dejo invitados. Seguramente Joaquín y el equipo podrán recoger también algunas inquietudes que no hayan quedado respondidas y poder recuperarlas y trasladarlas a ese espacio de análisis más profundo respecto al documento que ustedes nos presentan hoy, y de las inquietudes que surgen, ¿verdad?, a partir de las reflexiones que surgen a partir de
de este espacio y de este tema que se ha propuesto y que nos resulta a todos, la verdad, en casa, en la CEPAL, tan necesario, tan urgente y pertinente. Así que, sobre todo, reforzar la invitación a que esto no termine aquí, solo inicia con esta discusión, y a nuestros expertos también, Simón y Arturo, a ver si tienen tiempo luego para visitar el foro y poder también complementar no solo la respuesta. Seguramente vamos a poner documentos, algún otro tipo de material complementario. La idea es enriquecer el análisis a través de ese foro a distancia que invitamos, y estoy segura que va a tener un buen resultado, porque ya la audiencia hoy nos lo ha demostrado el interés que tiene. Así que nada más agradecer a todo el equipo, también a todo el equipo de la red, del ILPES, que siempre está detrás y que Alicia ya nombró. Pero de verdad creemos en la importancia del tema, así que la seriedad. Sí, Arturo, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, primero agradecer la audiencia, nos sentimos impresionados del interés por el tema, por el trabajo que hemos hecho con Simón y con Diego. La verdad, sinceramente, valoramos que haya este foro, porque efectivamente, y creo que también es un espacio de aprendizaje para nosotros también, de que qué se está haciendo en otras partes, cuáles son los puntos de vista. Hay muchas planteamientos que se hicieron en el chat que podría responder, y con Simón y con Diego tenemos toda la voluntad de aportar, digamos, en este debate en el foro. Así que, y agradecido a Alicia y a Limpes y a todos por haber participado de esta presentación. Muchísimas gracias. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Bueno, nada más. nos seguimos viendo por 45 días. Muchas gracias a todos los países que participaron, a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.